Ahí ya. Espero que la puedan ver. Ahí recuerden que por el chat nos pueden dejar cualquier, bueno, problema técnico o duda que tengan. Pero ya para ir comenzando, les doy la bienvenida nuevamente a la quinta sesión del curso. Esta es la penúltima sesión, así que ya estamos casi terminando, bueno, con el contenido y la próxima vamos a hablar específicamente y vamos a enfocarnos en los planes comunales de cambio climático. Y en las sesiones anteriores hemos ido conversando sobre cómo el cambio climático no afecta por igual a todas las personas. Hemos visto que igual hombres y mujeres enfrentan impactos diferenciados debido a los roles, responsabilidades, oportunidades y desigualdades que existen. Y también hemos ido analizando cómo estas diferencias deben incorporarse en la planificación y las políticas climáticas sociales. Hoy, en esta sesión en particular, vamos a abordar una dimensión que a veces queda invisibilizada o uno no ve una relación tan directa, que es la violencia de género en contextos de cambio climático. Si podemos pasar a la siguiente, por fin. Bueno, como siempre, antes de comenzar, algunos aspectos prácticos. Recuerden si pueden cambiar su nombre. Esto es para temas de ver cómo quienes nos están acompañando hoy y para después dejar los registros de asistencias. Em, También recordarles que la sesión está siendo grabada. Como siempre, se las voy a estar enviando en conjunto con la presentación luego de que la podamos subir. Y siempre disponibles para que puedan realizar sus preguntas en el chat, comentarios durante la exposición y también, bueno, al final vamos a tener un espacio especialmente destinado a poder dialogar y a resolver algunas dudas. Ahora sí, para ver revisar qué esperamos en la sesión, los objetivos. Tenemos cuatro objetivos principales. En primer lugar, comprender cómo la relación entre la violencia de género y cambio climático se da. Como les decía, estos temas suelen abordarse de manera separada, pero hay mucha evidencia y los estamos viendo también en los desastres que estamos experimentando. En los desastres que hemos estado experimentando, que los eventos climáticos extremos pueden incrementar ciertos riesgos de violencia, especialmente en contextos de crisis y desplazamiento. También queremos identificar cuáles son esos riesgos y comprender por qué aumenta durante la emergencia. También vamos a revisar brevemente el marco normativo vigente que hay. Vamos a poner en especial énfasis en la ley 21.675, que igual ha sido un avance muy importante para el abordaje de la violencia contra las mujeres en Chile, que esta fue aprobada en 2024. Y también siempre todo esto vinculándolo a cuál es el rol de los municipios, no desde una perspectiva de atención especializada, sino desde qué sí pueden hacer desde las competencias a nivel municipal, desde la prevención, coordinación, planificación y una derivación oportuna también. ¿Podemos pasar al siguiente, por fin? No, aquí también recordarles que este tema se conecta directamente con algo que ya hemos trabajado en las sesiones anteriores del curso. Recordarles que habíamos revisado el marcador de igualdad de género, que lo aplicamos a las políticas climáticas. Y bueno, ya conversamos sobre participación, seguridad económica, salud, cuidados, áreas donde ya el cambio climático nos ha mostrado que genera impactos diferenciados. Y hoy vamos a profundizar en la dimensión que nos falta, que es la violencia basada en género. Aquí, cuando hablamos y lo relacionamos a cambio climático, preguntas que salen en estos análisis, por ejemplo, ¿quién enfrenta mayores riesgos durante una emergencia? ¿Quién tiene más dificultad para poder acceder a la ayuda? ¿Y quién también puede quedar excluido de la respuesta institucional? Como siempre, nosotros tenemos esta mirada no solo hablar de mujeres, sino de una perspectiva interseccional, considerando las diferencias geográficas, socioeconómicas, de edad también, de acceso a servicios que existen para poder como ver quiénes son las personas que necesitan más ayuda en estos escenarios. La siguiente. Ahí sí podemos pasar a la siguiente, por fin. Gracias. Bueno, con ese marco vamos a revisar brevemente cómo se va a organizar la sesión de hoy. Está organizada en cinco partes. Bueno, primero, ¿qué entendemos por violencia de género? Como sabemos, aquí tenemos personas que trabajan
netamente en temas de violencia de género, pero hay otras personas que no lo han visto. Así que para tener algunos conceptos básicos y un marco conceptual común, también vamos a ver a nivel normativo y legislativo, como les decía, y luego vamos a ir al núcleo de la presentación, que es esta relación entre violencia de género y crisis climática y el rol que pueden desempeñar los municipios antes, durante y después una emergencia. Y finalmente vamos a hacer con una actividad más participativa donde se reflexionará sobre los temporales recientes y qué lecciones también podemos extraer para fortalecer nuestra gestión local. Ahora, vamos a comenzar, siguiente por fin, con una pregunta fundamental que es ¿qué entendemos cuando hablamos de violencia de género? Y este es el primer bloque. Pasemos a la siguiente, por favor. Antes de analizar y lo que nos convoca en el curso de qué es la relación entre violencia de género y cambio climático, es importante que compartamos este mismo marco conceptual. Y muchas veces asociamos la violencia únicamente, por ejemplo, con las agresiones físicas. Sin embargo, cuando hablamos de violencia de género, estamos haciendo referencia a un asunto mucho más amplio que tiene su origen en relaciones desiguales de poder que existen entre mujeres y hombres y que también se puede manifestar de distintas maneras. Aquí vamos a estar revisando la definición. Bueno, la definición que vemos en esta diapositiva viene de la Declaración de Naciones Unidas sobre la eliminación de violencia contra la mujer, que fue adoptada en 1993. Y aunque fue hace más de 30 años, continúa siendo uno de los principales referentes internacionales en esta materia. Aquí me gustaría destacar tres ideas principalmente. La primera es que la violencia basada en género, y ahí la voy a estar, si ven ese de VBG, es la sigla con la que la reducimos. Esta constituye una vulneración de los derechos humanos. No se trata únicamente de hablar de que existe un conflicto familiar o de un problema como de lo privado, sino que es una manifestación de las desigualdades estructurales que existen entre los hombres y las mujeres. Lo segundo también que me gustaría como recalcar es que la violencia puede ocurrir tanto en el ámbito privado como en el espacio público. Muchas veces pensamos que solo ocurre en el interior del hogar, por ejemplo, pero también puede manifestarse en espacios de participación comunitarios, laborales, por ejemplo, con Ley Karin, lo que hemos visto, educativos o educacionales, perdón, institucionales. Y también la violencia se manifiesta de múltiples formas. Aquí yo, bueno, les nombré cuatro, pero hay más. Estas son como las principales de las que se habla. La violencia física probablemente es la más visible, ya que produce daños corporales. Sin embargo, también existen otras que también pueden ser igualmente graves, por ejemplo, la violencia psicológica, que comprende la amenaza, humillaciones, aislamiento, control, intimidación, todos esos aspectos más hacia el área psicológico y que lleva a consecuencias a nivel mental. También la violencia sexual, que incluye cualquier acto sexual realizado sin consentimiento, así como también distintas formas de coerción o abuso que se pueden dar en distintos espacios. Y también aquí les puse como ejemplo la violencia socioeconómica, que se relaciona con el control de los recursos económicos, la limitación de la autonomía financiera o también restricción a acceso al trabajo o a otros medios de subsistencia. ¿Y por qué estamos revisando esto en un curso sobre acción climática? Porque durante una emergencia muchas de estas formas de violencia pueden intensificarse debido al estrés, al desplazamiento, a la pérdida de ingresos o a la interrupción de redes de apoyo. No estamos diciendo que el desastre origina la violencia, sino que también puede generar condiciones que aumentan los riesgos para quienes ya enfrentan situaciones de vulnerabilidad. Y esta voy a ser una idea que voy a estar retomando varias veces durante la sesión. Aquí igual recuerden que si hablo de un concepto que no lo manejan o que es a un nivel más relacionado a temas de género y usted, por ejemplo, ven temas ambientales, ahí pregúntenme nomás en el chat porque la idea es que todos podamos tener la misma comprensión. También aquí nos dicen la violencia digital, violencia vicaria, que tiene que ver con cómo se usa a los hijos, a familiares en favor de pedir, solicitar algo como con coerción y presión. Gracias ahí, Leticia, por los aportes.
Ahora, respecto a algunos datos que nos ayudan a entender por qué la violencia contra las mujeres, porque yo les hablaba de violencia basada en género, pero en esto en particular, por qué contra las mujeres constituye una preocupación de política pública. En Chile, alrededor de una de cada tres mujeres ha experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Esto significa que probablemente todas las personas que estamos acá conozcamos o seamos algunas de las personas que ha vivido una situación de este tipo, aunque muchas veces no sea visible. Aquí me gustaría que sí queden con una idea importante, que la violencia contra las mujeres no comienza cuando ocurre un desastre, que es lo que vamos a estar hablando durante la sesión, sino que ya existe en la sociedad y responde a desigualdades estructurales que se manifiestan en distintos ámbitos de la vida cotidiana. Entonces, ¿qué ocurre, por ejemplo, cuando enfrentamos un incendio forestal, una inundación o un temporal? Es que lo que nos ha mostrado la evidencia y los análisis posterior a estos fenómenos es que estos eventos pueden aumentar determinados factores de riesgo. Por ejemplo, si las familias pueden experimentar pérdidas económicas importantes, pueden verse obligadas a desplazarse, a perder redes de apoyo ser interrumpida y también los servicios públicos pueden operar con mayor dificultad. Todo esto genera que haya un contexto de mayor vulnerabilidad. Y aquí les ponía como referencia un, un estudio reciente del Banco Interamericano de Desarrollo que encontró, en un caso en particular, que hubo un aumento en las hospitalizaciones por violencia durante periodos prolongados de sequía, en un 9%. Este tipo de evidencia es importante porque demuestra que la relación entre cambio climático y violencia no es solamente una percepción que tenemos, sino que también es algo que se ha estado comenzando a estudiar de manera sistemática. Y esto yo no quiero decir que todos los desastres produzcan automáticamente un aumento de la violencia, es un ejemplo en particular, pero significa que si las emergencias climáticas pueden incrementar los riesgos existentes y que por tanto la planificación también debe considerar esta dimensión. La siguiente, por fin. Y bueno, a veces también pensamos la violencia únicamente desde la experiencia más individual de quien la vive, sin embargo, sus efectos van mucho más allá. En primer lugar, tiene consecuencias muy importantes para la salud física y mental de las mujeres. Muchos estudios han mostrado que hay una mayor prevalencia de depresión, ansiedad, estrés postraumático y otros problemas de salud entre quienes han experimentado violencia. También existen efectos sobre la autonomía económica. Muchas mujeres se ven limitadas con posibilidades de trabajar, generar ingresos o participar plenamente en la vida comunitaria debido a situaciones de violencia. Y también existen impactos colectivos que han sido estudiados. Por ejemplo, cuando una comunidad enfrenta altos niveles de violencia, también disminuyen las oportunidades de desarrollo, aumenta la demanda sobre los servicios públicos y servicios municipales y también se debilita la cohesión social. Y esto es particularmente relevante en contextos de crisis climática, porque una comunidad que ya enfrenta desigualdades importantes de base tendrá muchas más dificultades para responder y recuperarse frente a una emergencia. Por eso hablamos también de crear comunidades resilientes, que no consiste únicamente en fortalecer infraestructura o, por ejemplo, mejorar los sistemas de alerta temprana. También implica fortalecer estas redes sociales que decía que se interrumpían, garantizar derechos y reducir las desigualdades que hacen que algunas personas también puedan ser más vulnerables que otras en estos escenarios. Y la siguiente, por fin. Bueno, hasta ahora hemos conversado, por ejemplo, cómo se entiende la violencia de género y por qué también es relevante cuando hablamos de cambio climático y gestión de riesgo. Eh, la- Ahí me quedó al revés. Este era el título y después la siguiente. Sí. La siguiente pregunta es por qué se debiese, por qué los municipios debiesen incorporar esta mirada en su trabajo, por qué nos convoca este tema en esta sesión. Eh, Ahí a quienes se nos han ido uniendo, recuerden poner su nombre y su comuna en el chat para que después nos queden en los registros de asistencia. Bueno, y en esta diapositiva
quería enlistar algunos de los principales instrumentos internacionales que han orientado el desarrollo de las políticas públicas sobre igualdad de género y violencia contra la mujer a nivel internacional. Estos son tratados y compromisos internacionales que Chile se ha suscrito, entonces lo tiene que también implementar en todos los niveles. Y no es importante que memoricen sus nombres o fechas, sino que comprender que todos ellos forman parte de un proceso que ha ido reconociendo progresivamente la violencia contra las mujeres como una vulneración de derechos humanos y una responsabilidad del Estado en todos los niveles. Por ejemplo, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es la CEDAW, establece el compromiso de los estados para eliminar la discriminación y avanzar hacia la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Esta fue la primera vez que se mencionó esto a nivel internacional y quedó escrito en un tratado. Luego, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia de la Mujer en el 93 reconoce de manera explícita que la violencia constituye una violación de los derechos humanos y no es un asunto a nivel privado, que era lo que les mencionaba antes. Y la plataforma de Beijing, unos años después, amplía esta mirada y lo hace a través de, lo hablamos en la segunda sesión, que promueve políticas integrales para el empoderamiento de la mujer y la igualdad de género con distintos, estos son como los ODS, pero de temas de género también. Y también los Objetivos de Desarrollo Sostenible incorporan metas específicas relacionadas con igualdad de género y eliminación de todas las formas de violencia. También existe a nivel del convenio 190, que es de aspectos laborales y que, por ejemplo, refuerza la obligación de prevenir, sancionar y erradicar la violencia en distintos ámbitos de la vida social y laboral. Y yo les quería mostrar estos instrumentos porque y es importante conocerlos pues, así de manera más general porque son un marco que nos orienta al desarrollo de las leyes nacionales